Arrepentimiento. Es un tema no muy popular en esos días. Y muchas veces si usted va a alguna iglesia, tal vez va a escuchar mensajes de cuán bueno es usted, o los deseos que Dios tiene para su futuro, las bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted. Arrepentimiento es un tema que a nosotros no nos gusta, porque arrepentir quiere decir que yo no tengo la razón. Para arrepentir uno tiene que reconocer que se ha equivocado. Y para nosotros no es algo que nos gusta decir, que yo me equivoqué, que yo hice algo fuera de lo correcto. Jesús, cuando Él llegó a este mundo, Él predicó un mensaje de arrepentimiento. Un buen ejemplo del arrepentimiento, a veces quizás usted ha iniciado con un viaje y usted tiene algunas direcciones y se pone a viajar y de repente se da cuenta que va mal, va por algún camino que tal vez no ha llegado. Cuando uno se da cuenta que va por mal camino, la mejor cosa que puede hacer es darse vuelta y regresar. Y arrepentimiento es la misma cosa. Es reconocer, he desviado, tengo que darme vuelta y regresar. El arrepentimiento bíblico incluye tres cosas: confesión, contrición y cambio. Quisiera yo leer un versículo en el libro de Hechos y capítulo 17 y el verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Mi amigo, es necesario que usted se arrepienta. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos tenemos este gran problema que es el pecado. Y tanto usted como su servidor hemos pecado. Nosotros hemos tomado decisiones, hemos hecho cosas que ofendan a un Dios santo. Y entonces es necesario que nosotros tomamos esa decisión de arrepentir. Entonces, el primer paso del arrepentimiento es ese paso de confesión. Confesión es cuando yo me pongo de acuerdo con Dios. Es cuando yo reconozco, yo he pecado. Es decir que Dios, tú tienes razón. En Romanos 3, la palabra dice, por cuanto todos pecaron. Y confesión es cuando yo me doy cuenta, yo he pecado. Esto incluye la mente y la boca. Es cuando yo le digo a Dios, Dios, tú tienes razón. Pero meramente confesar, meramente reconocer que yo soy pecador no es suficiente, sino que también hay que ver contrición. Eso es de sentir tal como Dios se siente. Es de pensar de mi pecado lo que Dios piensa de mis pecados. Eso es de reconocer que el pecado es un problema grave. Y tal como Dios se enoja contra el pecado, yo debo sentirme mal por el pecado que yo he cometido. Mis pecados han ofendido a personas a mi alrededor. Mis pecados han ofendido a personas a las cuales yo amo. Pero más importante, mis pecados han ofendido a un Dios santo. Y esto ya no estamos hablando de la mente, sino que el corazón. Y contrición es cuando yo me siento la culpabilidad de mis pecados. Y cuando uno haya confesado sus pecados y se siente la contrición de su pecado, el último paso es el cambio. Tal como una persona cuando va por un mal camino, tal vez manejando, se tiene que darse cuenta que va por mal camino. Debe tener el deseo de regresar y entonces se tiene que dar vuelta. Y es la misma cosa, nosotros debemos reconocer nuestros pecados, sentirnos mal por esos pecados y tomar un alto, darnos vuelta para regresar a Dios. Y esto involucra la voluntad. Entonces tenemos la mente, tenemos el corazón, pero es necesario que con la voluntad nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos y regresar a Dios. Hay un gran peligro que a veces nosotros queremos pensar de lo que yo hago, yo voy bien. Y las decisiones que yo he tomado son las mejores. Y no queremos arrepentir porque no queremos reconocer nuestros errores. Mi amigo, yo le ruego que no seamos nosotros tan orgullosos, sino que nosotros podemos humillarnos y reconocer, yo he cometido errores, arrepentir de esos pecados para servir a Dios. La Biblia dice
La paga del pecado es muerte. Y mi amigo, el pecado mata a relaciones, mata a matrimonios, mata a familias, mata a iglesias. El pecado siempre trae la muerte. Pero por la muerte de Jesús nosotros podemos tener victoria. Porque Jesús murió, nosotros podemos matar el pecado. Y eso solo es por medio del arrepentimiento. Tal vez en su vida es necesario que usted se arrepienta de algún pecado. Yo le animo que se arrepienta, que le dé la razón a Dios, reconocer su lugar y con la ayuda de Jesús cambiar para la gloria de Dios.